Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Oncoprecisión. En esta ocasión hablaremos del módulo 5 de la introducción al tratamiento de la medicina de precisión. Soy el doctor Mauricio Rodríguez Dorantes, investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y bueno, mi línea de investigación está basada particularmente en el estudio del cáncer. Tenemos algunas publicaciones. En los últimos años hemos tratado de entender cuáles son los mecanismos moleculares y epigenéticos para estudiar el cáncer, particularmente el cáncer de próstata, aunque estudiamos otros tipos de cáncer también. Y pues recientemente hemos desarrollado algunas líneas, otras líneas de investigación, como el hecho de estudiar la interacción de plaquetas con las células tumorales. Hemos sido acreedores a algunos reconocimientos, etcétera, etcétera. Pero para no dar más preámbulo a esto, quisiera platicarles un poquito más acerca del tema que vamos a ahondar, platicar a continuación. Y precisamente en este sentido, pues vamos a platicar acerca de los beneficios de recibir un tratamiento con medicina de precisión. ¿Por qué es importante tener una medicina de precisión? Los alcances y limitaciones de esta medicina y también las barreras a las que nos vamos a enfrentar para poder adquirir un tratamiento de medicina de precisión. Pero antes quería platicarles un poquito más acerca de esto. Muchos de ustedes se van a preguntar qué es el genoma y precisamente el genoma es el complemento genético de todos los seres vivos. Podemos definirlo en el set de instrucciones que permite generar la vida. Y se han preguntado qué hay en común en todos los seres vivos, pues precisamente que todos los seres vivos tenemos genoma. Todos, desde un pez, una chinche, un ratón, un gato, un elefante, pues tenemos un genoma, tenemos ADN. Pero precisamente no podemos cruzar gatos con elefantes o con ratones porque cada especie tiene características específicas que van a determinar el tamaño y las diferentes combinaciones de estos elementos químicos que componen el ADN, que es precisamente la molécula del genoma, ¿no? Si hablamos de similitudes, pues vamos a ver que en un ejemplo que todos los gemelos tienen una similitud genómica al 100%. Pero si comparamos nuestro genoma con un chimpancé, pues vamos a ver que también hay ciertas similitudes, pero compartimos también el 98.4% en términos de similitud genómica. El 98 más o menos con un ratón, con un nemátodo y también con algunas plantas. Pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué nos parecemos? ¿Qué nos hace diferentes? En esta imagen podemos ver que pues todos somos humanos, todos caminamos erguidos en los pies, algunos somos más morenos, otros somos más, tenemos la tez blanca, algunos de ojos verdes, otros de ojos azules, otros de ojos cafés, ojos negros. Y pues eso nos hace diferentes a simple vista. Pero si pensamos en las características que tenemos también dentro de nuestro organismo y que nuestro organismo está formado por un montón de células, pues imaginemos nada más la gran cantidad de células que puede conformar nuestro cuerpo con más de 100 trillones de células y que precisamente estas células son específicas para cada órgano del cuerpo, para cada tipo de célula específica y por ejemplo están las células de la piel, las células nerviosas, las células óseas, las células musculares, etcétera, etcétera. Toda esa gran cantidad de células pues son las que conforman nuestros órganos, como ya comentamos. Y precisamente en ese aspecto, si imaginamos una sola célula, pues vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de las bacterias, pues tienen todo su genoma está disperso dentro de la bacteria o de algunos virus. Sin embargo, en el resto de los seres vivos, pues todo el material genético o ADN está en el núcleo y una pequeña cantidad en la mitocondria, que por cierto viene de la madre, pero el punto aquí es que es importante observar que en el núcleo tenemos toda la información genética, en el núcleo de una sola célula. Y precisamente al fusionarse una célula, por ejemplo, un espermatozoide con un ovocito, durante la concepción se va a formar una nueva molécula de genoma humano y se van a establecer también los patrones de la herencia. Como ya comentamos, cada núcleo celular contiene una copia de nuestro genoma y precisamente esa copia pues va a hacer que las instrucciones para que todo nuestro cuerpo se organice van a estar acomodados como los tomos de una biblioteca, como de una enciclopedia. Y cada una de estas estructuras tiene un tomo escrito en unas estructuras que se llaman cromosomas,
Nuestro genoma está empaquetado en 23 pares de cromosomas. Ese material genético se va a enrollar y enrollar y enrollar de tal manera, aunado a unas proteínas llamadas histonas, y se va a compactar de tal manera que vamos a ir formando estas estructuras llamadas cromosomas. Si pudiéramos extender en su totalidad este material genético, podríamos extender más o menos, y lo pudiéramos estirar, tendríamos más o menos 2 metros de longitud. Imaginen ustedes la capacidad de compactación que tiene este material para caber en el núcleo de una célula que ni siquiera alcanzamos a ver a simple vista. Entonces, todo ese material genético pues tiene ciertas características que son las que nos conforman. Este precisamente está hecho de ácido desoxirribonucleico. Seguramente han escuchado por allí ese nombre. Y precisamente esta sustancia llamada ácido desoxirribonucleico, o llamada también ADN o DNA por sus siglas en inglés, pues va a ser precisamente la que va a estar empaquetada dentro de ese núcleo celular, va a formar esos cromosomas y va a dar toda la información genética con la cual estamos hechos nosotros. ¿Cómo funciona el ADN? Pues precisamente el ADN está constituido por 4 letras. Al igual que el lenguaje de las computadoras, que hablamos de ceros y unos, en este caso vamos a hablar solamente de 4 letras, que son adenina, timina, guanina, citosina. Y precisamente en ese set de instrucciones, con todas las combinaciones que ya platicamos, pues están escritas las instrucciones del genoma en esas 4 letras. Esto que ven aquí es precisamente cómo lo leemos nosotros en un código, y precisamente este acomodo pues es lo que nos va a dar las bases de cómo somos actualmente. Y esto no será posible si no hubiera sido por que años atrás, era algo que vamos a llamar la era pregenómica, pues algunos investigadores empezaron a preguntarse por qué precisamente algunas especies, como el caso de Carlos Darwin, en su libro El origen de las especies, en donde él comenta que no es el más fuerte el que resista, sino que más se adapta a los cambios. Él empezaba a observar ya estas características en algunas aves, etcétera. Más adelante vino Gregorio Mendel hablando de estas leyes de la herencia, cómo era posible que se segregaran de una generación a otra ciertas características. Y más adelante, hacia 1871, pues el doctor Frederick Mesher es el primero en descubrir el ADN, o en algo que él llamó nucleína. Él comentaba que era un sabor ácido, ligeramente dulce, y con esto más adelante pues fueron los primeros inicios del conocimiento del genoma. Primero se entendió en términos de cromosomas, como ya lo platicamos, y estos fueron los dibujos de esa época, precisamente por el doctor Oscar Hedwig, donde él hablaba de la división celular. Y más adelante, cómo se empezaron a dividir las células germinales. En 1890 el doctor Weizmann determinó la importancia de la meiosis que conocemos ahora en la reproducción y la herencia, y que eran necesarias 2 divisiones para poder pasar del número diploide de cromosomas al número haploide. Más adelante, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin dan a conocer por primera vez la estructura en este artículo publicado en Nature en 1953. Dan a conocer la estructura de la doble hélice del ADN, y prácticamente meses más tarde, Watson y Crick establecen el modelo de la doble hélice basado en estos conocimientos. A partir de este momento empezamos a entender más acerca de cómo es esta molécula de la vida. Posteriormente, el doctor Jerome da a conocer fallas o cambios en la estructura de los cromosomas en una cosa que él denominó el síndrome de Down, precisamente por cambios en la aparición de una trisomía en estos cromosomas. Y uno de los hitos importantes en la historia de la biología molecular, y que ha dado paso y que ha sido un pilar importante en la historia de la genómica, es la creación de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa. Gracias a esto se han hecho grandes avances en la historia de la genómica. Como ustedes saben, pues también ya por esas fechas se inicia, hacia inicios de los 90, el gran proyecto del genoma humano, y uno de los primeros hitos importantes fue la clonación de Dolly, que tuvo muchas connotaciones, tanto éticas como biológicas, pero fue de los primeros avances importantes en biología molecular.
Más adelante, uno de los principales hitos en la biología molecular en la era genómica fue el proyecto del genoma humano, como les comentaba a principios de los noventas, y la idea era adquirir información fundamental sobre nuestro material genético para profundizar en el conocimiento de la genética humana y el papel de los distintos genes en la salud de la enfermedad. En esa era genómica, bueno, este es un mapa que trata de representar cómo fueron estos cambios, y algo importante es que también en esas mismas fechas pues hubo avances importantes ya conociendo la PCR, ya utilizando este tipo de herramientas, y esto nos permitió un mejor entendimiento de cómo funcionaban los genes. Obviamente también hubo implicaciones ético-legales que había que subsanar, por ejemplo, el hecho de no tratar mal a las personas que tuvieran algún cambio genético o alguna una variante genética, y precisamente para eso establecieron nuevas leyes y nuevos criterios. También es importante señalar que durante esos años, pues la doctora King fue la que descubrió el gen de BRCA1 tan importante en estas fechas para cáncer de mama, y ella misma estableció el origen hereditario de este tipo de genes. Más adelante se descubriría BRCA2, y en ese mismo sentido, pues se fueron haciendo también algunas otras asociaciones, se formaron algunos institutos, y como pueden ver ustedes en esta imagen, pues hacia finales de 2003 se inicia ya, se termina la primera versión del genoma humano. Esto fue un hito importante en la historia de la genómica y de la medicina en general, porque con esto ya podemos entender un poco más cómo funcionan nuestros genes, qué es lo que está pasando con ciertas enfermedades. Recientemente, también un grupo de investigadores españoles terminó totalmente la secuencia del genoma humano, estableciendo los criterios de algunas regiones teloméricas que precisamente eran lo que faltaba para completar el mapa del genoma humano. Pero y las secuencias del genoma ya han sido concluidas. ¿Qué sigue? Precisamente este conocimiento del genoma pues nos va a llevar a buscar condiciones comunes en el tratamiento de muchas enfermedades, o tratar de entender enfermedades como el cáncer, la diabetes, la falla cardíaca, el Parkinson, la esquizofrenia, el autismo, la osteoporosis, etcétera, que son de vital importancia en nuestros días. Pero hasta ahora existe una terrible dificultad. Uno de los grandes problemas, y que bueno, hemos estudiado a través y acelerado a través del genoma humano, pues es la idea de tener la enfermedad con el componente genético y identificar esos defectos genéticos, pero uno de los problemas ha sido también el diagnóstico. Y precisamente la idea de la medicina personalizada o medicina de precisión es establecer ese diagnóstico, y también se han desarrollado nuevas áreas como la farmacogenómica, el desarrollo de nuevas terapias como la terapia génica, la farmacológica, etcétera. Y precisamente de esto se trata, que tengamos una medicina más preventiva. Uno de los grandes problemas, como seguramente ustedes ya han escuchado, es que nuestros genomas no son idénticos. Estas diferencias individuales en la secuencia del DNA, que constituyen las bases genéticas de la variabilidad humana, son de vital importancia para el entendimiento de enfermedades. Nuestro genoma puede variar entre 0.1 y 0.3% en estas variantes, o llamadas anteriormente polimorfismos, y esto precisamente puede llevar a que en una población donde tengamos una variante A, como en este ejemplo, de poblaciones afectadas, o una variante A de poblaciones no afectadas, en el siguiente caso, con el variante B, puede ser todas las personas afectadas menos una, o una sola persona afectada y las demás sin afectar. Y este es un problema cuando hablamos de enfermedades, eh, por ejemplo, como la diabetes, que tiene que ver con componentes también, o algunas otras que tienen que ver con componentes también étnicos, raciales, y que las características de estos grupos étnicos son diferentes. A pesar de ser los mismos genes, pueden tener ciertas variantes que también se llevan en el seno de familias, o en rasgos importantes en poblaciones. Pero también, por el otro lado, en el caso particular del cáncer, pues tenemos un problema porque tenemos una gran heterogeneidad tumoral, como es el caso de diferentes tipos de tumores, en donde el estudiar un tumor con esta heterogeneidad tumoral es importante y es muy complicado,
porque el tumor va cambiando y no todos los tumores se comportan de la misma manera y no todos los pacientes desarrollan los mismos tipos de tumores, etcétera. Entonces, precisamente la medicina de precisión o medicina genómica busca identificar cambios en el genoma que estén asociados a ciertas enfermedades. Y por ejemplo, la de las buenas características de la medicina de precisión, pues tienen que ver con un tratamiento selectivo, que solo unos cuantos pacientes lo van a recibir, mejorías en la supervivencia, no hay un comparador que podamos tener como para decir este genoma es el adecuado, y en el caso particular de la medicina de precisión, el tratamiento de cáncer, cada paciente, como ya comentamos, es único y puede responder de manera diferente al enfoque o al tratamiento estándar. Entonces, con todo esto, ¿para qué nos sirve conocer el genoma humano? Porque es importante que conozcamos esto. Precisamente con el advenimiento de las nuevas tecnologías como la secuenciación de nueva generación, pues esta ha sido de gran importancia porque se utiliza para el diagnóstico más preciso de diferentes enfermedades genéticas. Nos permite la identificación de marcadores genéticos y también esto cómo nos puede servir para orientar a tratamientos oncológicos específicos basados en el perfil genético de cada paciente. Y esto es importante porque, como ya comentamos, cada paciente es diferente. Y aquí la idea es que esté enfocado en el paciente y no en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, ya ha habido algunas aplicaciones en la medicina de precisión, particularmente en el cáncer de pulmón. El Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos pues ha diseñado muchísimos protocolos, estudios grandes, pequeños, unos más rápidos que incorporan estos principios esenciales en medicina de precisión. Y esto es ahora una nueva forma de ver esta medicina de precisión, el cambio en el paradigma, la visión genómica del cáncer. Como ya comentamos, cada tipo de cáncer es diferente, el cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de cerebro, y el tener un perfil genómico pues nos va a permitir entender mucho mejor el tipo de cáncer. No todos los genes actuarán en el mismo tipo de cáncer y aquí podemos ver un ejemplo con los diferentes tipos de cáncer y del lado derecho podemos ver ya incluso algunos fármacos dirigidos a este tipo de genes. Entonces, ¿cómo la genómica ha cambiado el diagnóstico del cáncer de pulmón? Pues en la actualidad prácticamente es imposible hablar de salud sin mencionar nuestro ADN. Incluso se hace más evidente en la oncología porque gracias a estos avances en la genómica pues han ayudado a mejorar significativamente el diagnóstico y la caracterización de diferentes tipos de cáncer como el cáncer de pulmón. Y precisamente la medicina de precisión es un enfoque en la medicina que va a utilizar esta información genética, ambiental, estilo de vida, etcétera, para personalizar estos tratamientos. En el caso de pulmón, pues puede ser muy importante, ya que nos va a permitir seleccionar ciertas terapias que sean más efectivas con características importantes para cierto tipo de células tumorales de cada paciente. Y bien, hablando de las aplicaciones de la medicina de precisión en cáncer de pulmón, pues la aplicación precisamente nos va a permitir el análisis genético del tumor. ¿Por qué es importante? Porque en el caso del cáncer de pulmón, algunas mutaciones comunes incluyen ciertos genes que gracias a la medicina de precisión, pues ahora conocemos como el gen EGFR, ALK, ROS1, BRAF, y estos precisamente han funcionado como buenos marcadores de diagnóstico, pronóstico del tratamiento y que permiten también elegir ciertas terapias dirigidas que pueden bloquear los efectos de las mutaciones o mejorar la eficacia de tratamiento. Tal es el caso del Tarceva, que precisamente el Tarceva fue un medicamento importante para el tratamiento y de los pioneros y de los primeros medicamentos para el tratamiento de cáncer de pulmón. Y gracias a esto, pues podemos entonces dirigir terapias en donde vamos exactamente a enfocarnos en moléculas específicas involucradas en este crecimiento del tumor, que es el caso que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, inhibidores del gen EGFR, en pacientes con mutaciones en este gen, se pueden usar medicamentos que bloquean esa vía de señalización del gen EGFR, reduciendo el crecimiento tumoral. Hay algunos otros inhibidores de otros genes, como ALK, que son traslocaciones de este gen y que existen ya algunos fármacos específicos que inhiben esta acción de esas proteínas defectuosas producidas por esta mutación. También
gracias al uso de la medicina de precisión, pues podemos encontrar que algunos pacientes responden muy bien a la inmunoterapia. Aunque la inmunoterapia es un tratamiento más general, la medicina de precisión puede identificar qué pacientes tienen más probabilidades de responder a estos tratamientos, y las pruebas genéticas o la presencia de ciertas proteínas en células tumorales pueden ayudar a predecir qué tan efectivos o no serán estos inhibidores en los checkpoints inmunológicos, como algunos fármacos como el pembrolizumab, que en un paciente de cáncer de pulmón. Y precisamente también esto nos va a permitir un diagnóstico más temprano y un mejor seguimiento, dado que esta medicina de precisión también mejora el diagnóstico temprano a través de la detección de biomarcadores en fluidos corporales. Actualmente está de moda el utilizar biopsias líquidas, dado que toda la información también la podemos obtener en sangre, en células tumorales que van viajando por el torrente sanguíneo, también en orina, en saliva, etcétera. En los últimos años, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos ha lanzado una serie de estudios relacionados con la medicina de precisión. Hay dos estudios importantes, el LongMap y otro que se llama Alchemist, en donde se están inscribiendo a pacientes de 18 años de edad o más relacionados con muchos tipos de cáncer, incluso cánceres muy comunes, y la idea precisamente es tratar de observar cuáles son los rasgos comunes en términos de mutaciones, qué pacientes responden mejor o no a ciertos tratamientos, y actualmente se desarrollan muchísima investigación. Esto ha sido gracias al desarrollo de la medicina de precisión, y también se ha llegado al avance de muchos de los fármacos que conocemos actualmente. Precisamente la genómica ha cambiado cómo se da ese diagnóstico y la caracterización de este tipo de cáncer de pulmón. Como ya platicamos, el desarrollo de estas tecnologías genómicas ha contribuido enormemente a mejorar el diagnóstico y caracterización de los diferentes tipos de cáncer. Particularmente en el caso de pulmón, precisamente se ha podido mejorar la clasificación molecular de los diferentes tipos de cáncer de pulmón, y precisamente en esta caracterización, pues el cáncer de pulmón es el mejor ejemplo de medicina de precisión en oncología. Como pueden ver en este cronograma, pues vamos a ver que desde los inicios, como ya platicamos, desde los 90, el inicio de la PCR y el inicio de la era genómica, pues ha habido muchísimos avances en el desarrollo de medicamentos, de pruebas, y sobre todo muchos fármacos se desarrollaron a principios de los años 2000, y actualmente hay una gran cantidad de fármacos, pruebas y demás para cáncer de pulmón. Recientemente la FDA acaba de aprobar un nuevo tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esto es importante porque también ha sido uno de los grandes logros para la medicina de precisión. Una de las ventajas de la medicina de precisión en el cáncer de pulmón, pues como ya hemos venido platicando, es el tratamiento de terapias más eficaces. Al conocer las características genéticas, pues estos tratamientos pueden ser más específicos, menos tóxicos. En el caso de los efectos secundarios, pues también estos tratamientos han demostrado tener menos efectos secundarios al dirigirse a estos mecanismos específicos que permiten que se desarrolle el cáncer. Estos tratamientos pues suelen ser más precisos, lo que reduce los efectos secundarios comparado con los tratamientos tradicionales como la quimioterapia. También nos permite tener un pronóstico más claro del paciente, ya que proporciona una mejor comprensión de la enfermedad y también cómo puede evolucionar y cómo puede responder el paciente a estos tratamientos. Desafortunadamente esto nos lleva a ciertas limitaciones. La medicina de precisión, pues también, si bien se ha desarrollado demasiado, pues también ha tenido ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el caso particular de cáncer de pulmón, no todos los tumores tienen mutaciones identificables. Ya platicamos que aunque hay mutaciones específicas en genes como EGFR o ALK que pueden ser tratables con terapias dirigidas, no todos los pacientes van a tener estas mutaciones o marcadores identificables. Algunos tumores pueden ser mucho más complejos, presentan una combinación de mutaciones o mutaciones en genes menos comunes, lo que va a ser más difícil encontrar un tratamiento adecuado basado en la medicina de precisión. Por otro lado, pues también hay desarrollo limitado de tratamientos específicos, aunque como ya platicamos hay muchas terapias y se han desarrollado por parte de
instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos o en otras instituciones en Europa, pues también hay algunas que todavía no conocemos y no todas las alteraciones genéticas tienen tratamientos efectivos. El cáncer de pulmón sigue siendo una enfermedad altamente prevalente y también una enfermedad altamente heterogénea, y todavía existen muchísimas variantes que carecen de opciones terapéuticas personalizadas. Además, pues muchos pacientes también presentan resistencia al tratamiento. Aunque pueden ser efectivos inicialmente, algunos pacientes van a desarrollar resistencia a ese tratamiento con el tiempo, lo que lleva también a que los tratamientos personalizados no sean tan efectivos. En casos como las mutaciones de GFR, por ejemplo, pueden desarrollar los pacientes, o en los tumores de estos pacientes, mutaciones todavía secundarias que escapan totalmente al tratamiento farmacológico. Y esto es importante en la medicina de precisión, poder estudiar este tipo de mecanismos para poder explorar qué otros genes podrán estar involucrados o estos mismos genes qué mutaciones podrán presentar. También en el caso de la inmunoterapia, pues la resistencia a esta inmunoterapia también es todo un desafío, ya que cada paciente va a presentar características inmunológicas muy diferentes y algunos van a responder de manera efectiva u otros de manera no adecuada. Uno de los también de los problemas limitantes en el caso de la medicina de precisión pues son los costos y la accesibilidad en los tratamientos. Algunos tratamientos normalmente son más caros que los tratamientos tradicionales de quimioterapia. Las pruebas genéticas también pueden ser costosas y no siempre pueden estar cubiertos por los seguros, que eso ha sido todo un debate en los últimos años con las compañías de seguros. También recordemos que no todos los hospitales tienen la infraestructura adecuada para llevar a cabo pruebas de medicina de precisión, y esto obviamente conlleva a ciertas limitantes para los pacientes. Además, si hablamos del impacto emocional y psicológico para los pacientes, pues este enfoque de la genómica y la medicina de precisión puede generar cierta incertidumbre emocional en algunos pacientes, especialmente cuando se enfrentan a un diagnóstico muy complejo o algunos diagnósticos que tienen que ver con enfermedad hereditaria, en el caso de algunos tumores, precisamente porque siempre va a haber un impacto emocional en este tipo de familias o de pacientes. Por otro lado, pues también está la desigualdad en el acceso, ¿no? La disparidad económica o geográfica que puede afectar el acceso a la medicina de precisión de muchos pacientes. Como hemos venido platicando a lo largo de todo este capítulo, pues existen también muchísimas barreras para adquirir un tratamiento con medicina de precisión, particularmente en cáncer de pulmón. Aunque la medicina de precisión ofrece grandes avances en el tratamiento del cáncer de pulmón, hay varias barreras que dificultan el acceso y aplicación generalizada. Algunas de estas barreras, por ejemplo, puede ser el costo elevado, ya hablamos de los tratamientos especializados, el costo de las pruebas genéticas que pueden ser bastante altos, el acceso limitado también cuando no hay una infraestructura suficiente, también la desigualdad geográfica, porque en algunos países o en ciertas regiones geográficas pues es difícil acceder a estas pruebas genéticas. Por otro lado, y no menos importante, pues la falta de conocimiento también en la medicina de precisión. Muchos profesionales de la salud lamentablemente no están familiarizados con los avances en la medicina de precisión o no tienen la formación necesaria. De ahí la importancia de hacer sistemas multidisciplinarios entre los investigadores, oncólogos y médicos, precisamente para llevar a buen fin a los pacientes y conocer toda esta gama de posibilidades que se les pueden ofrecer. También, pues algunos médicos de la vieja escuela, por ejemplo, se resisten a este cambio, ¿no? Pueden preferir continuar con tratamientos tradicionales como la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, debido a la falta de experiencia o la percepción de estos nuevos enfoques. Algo que también ha sido importante y que ya comentamos, pues son las limitaciones en las coberturas de seguros. En algunos casos no cubren de manera suficiente estas pruebas genómicas y piden requerimientos cada vez más estrictos. Por otro lado, pues también esta parte de la medicina de precisión se ve afectada por la falta de disponibilidad de medicamentos. En algunos casos los medicamentos, ya lo platicamos, son caros, también hay escasez de sus medicamentos y no en todos los países tienen esta aprobación regulatoria por parte de las instituciones pertinentes. Existen también algunos desafíos éticos y sociales, como el uso de nuestros datos. Al hacer una prueba genética, pues esta se involucra en el análisis de nuestro ADN y lo que va a generar cierta preocupación sobre cómo van a tratar mis datos, la privacidad de esta información genética y el uso indebido de estos datos. Entonces, esto es importante porque
cada uno de estos desafíos va a ser estrictamente común para todos los pacientes. Por ejemplo, puede generar un impacto emocional y psicológico, que también ya lo platicamos, o desafíos relacionados con la investigación, la innovación. En muchos países hay un desarrollo lento de estos tratamientos específicos, falta de ensayos clínicos accesibles, se tarda muchísimo cuando se lanza al mercado un medicamento en hacer estos ensayos. Cómo va a impactar este ensayo en nuestra población, particularmente hablando de México, si es un medicamento que va a tener el mismo efecto que en otras poblaciones en los mexicanos, o esta desigualdad en la distribución de recursos, qué tanto podemos acceder a estos medicamentos que sabemos que son caros, cómo las instituciones gubernamentales van a tratar este problema con los pacientes para darles seguimiento y atención y sobre todo brindarles los medicamentos, ¿no? Entonces tiene que haber un acceso a la educación, cierta concientización por parte de las autoridades, de los gobiernos e instituciones, precisamente para poder abordar este tipo de problemas. En conclusión, la medicina de precisión tiene un enorme potencial para mejorar el tratamiento del cáncer de pulmón y de otras muchísimas enfermedades. Puede ofrecer tratamientos muy efectivos, menos invasivos y adaptados a las características individuales del paciente. Sin embargo, implementarla generaliza y enfrenta varios desafíos como el costo, la falta de infraestructura, la educación, la resistencia a tratamientos, pero confiamos en que a medida de que avance la investigación en medicina personalizada, se van a abordar cada vez más estas limitaciones y es probable que esta medicina de precisión juegue un papel importante cada vez mayor en la lucha contra el cáncer de pulmón. Gracias.